Y estamos en este mes de septiembre hablando de un tema muy conocido, ¿cierto? En el ámbito de la sociedad en este mes. Y es el amor y la amistad. Y vemos por la palabra de Dios allí en Filipenses 1, 9 y 10, que es la cita base que nos ha inspirado esta serie. Filipenses 1, 9 y 10 en la TLA dice así, mire lo que dice así. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo a Dios? Que nos amemos cada vez más. Diga conmigo, el amor crece, el amor aumenta. Eso dice la palabra. El amor es como el arroz bien hecho, que aumenta. Es un tiempo de bendición que podemos tener en esta tierra. Ahora, ¿el amor entre quiénes? Pues mis amados, el amor primero que tenemos por Dios tiene que crecer. Pero también el amor que tenemos entre cónyuges, el esposo y la esposa, tiene que ese amor crecer. Pero también el amor entre los hermanos. Y en esta mañana vamos a hablar, mis amados, de avivando el amor entre hermanos. Pero no estamos aquí hablando de hermanos en la iglesia. No hablo hermanos en el espíritu, sino hermanos de sangre. ¿Cuántos tienen hermanos de sangre? Amén, todos tenemos, ¿cierto? Algunos tienen 2, otros 3, otros 4, otros 5, otros 7, otros 9, otros 10. Pero todos tenemos hermanos de sangre. Y la palabra de Dios dice que nosotros, ese amor cada día debe crecer, ¿cierto? Que se amen cada vez más, ¿cierto? Y que aprendan a juzgar correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Es decir, que Dios quiere que aprendamos a juzgar correctamente, que aprendamos a elegir correctamente, ¿cierto? Para que cuando Cristo venga no tenga nadie de qué acusarnos. ¿Recuerda? Jesucristo dijo, ahí viene el tentador, pero él no tiene nada en mí. Diga conmigo, Satanás no tiene nada en mí. Créalo en el nombre de Jesús. Ahora, mis amados, en esta mañana yo quiero hablarles acerca de cómo avivar el amor entre hermanos. Y para eso tenemos como base una historia de la palabra de Dios. Y recuerda que estamos estudiando la historia de los patriarcas, ¿no? De Abraham, que se casó con Sara y tuvieron a un hijo llamado Isaac. E Isaac se casó con Rebeca y tuvieron 2 hijos, llamados uno Jacob y el otro Esaú. Ahora, mis amados, vamos a la historia. Génesis 25 del 20 al 26. Y vamos a leer este pasaje y vamos a dejar que la palabra de Dios misma nos ministre y nos enseñe. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿A qué edad se casó Isaac? A los 40 años. Por eso, algunos que creen que ya es muy tarde, no se preocupe. Es una buena edad, 40 años, aquí como vemos a este patriarca, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Qué le pasaba a Rebeca? ¿Qué le pasaba? Era estéril, no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo Isaac? La empezó a culpar, la empezó a ultrajar, empezó a irse con otra como excusa porque usted no podía tener hijos. Eso es lo que hace la gente del mundo. Bueno, usted como no puede tener hijos, voy a buscar otro. No, aquí hizo Isaac algo que cualquier hombre o mujer de Dios tiene que hacer cuando hay un momento de dificultad, ¿cierto? Cuando hay que enfrentar una situación. Isaac y Sara no podían tener hijos, en este caso, Rebeca era estéril, ¿cierto? Y dice la palabra, entonces que Isaac oró a Jehová. ¿Por qué? Por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¿Quién era estéril? Rebeca. ¿Quién oró? Diga, su marido, el marido. Isaac oró y dice que Dios escuchó la oración de su marido.
Esto es poderoso, porque Dios también nos coloca en unas áreas a orar como hombres, como cabeza del hogar, ¿cierto? Y dice que ella concibió, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué quiere decir esto? No era que Rebeca estaba ahí embarazada y entonces Esaú y Jacob empezaron a pelear dentro del vientre de la madre, y entonces Rebeca empezó a decir, bueno, ¿se van a comportar o qué va a pasar? ¿O dejan de pelear a usted que no? Está diciendo que eso le causó problemas, que le pasó problemas en la salud. De pronto se sentía mal, se sentía mareada, ¿cierto? Con dolores. A tal punto dijo que ¿para qué vivo yo? Es decir, ella pensó que se iba a morir por lo que estaba sintiendo en el vientre. Dice, y fue a consultar a Jehová. ¿Quién? Rebeca. Y le respondió Jehová. Mira lo interesante. Isaac oró para que Rebeca, su mujer, tuviera hijos, concibiera. Y ahora, después de que Dios respondió, ¿a quién le tocó orar? A Rebeca, ¿cierto? Y le preguntó a Dios, Señor, ¿qué pasa? Dice. Y Dios le contesta, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Tremendo, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Ella en esa dificultad clama al Señor y Dios le responde y dice, mira, Rebeca, es que dentro de ti hay 2 naciones. Van a ser gemelos y uno será más fuerte que el otro. El uno estará más conectado con Dios y buscando al Dios de los cielos, y el otro se olvidará de Dios. Y dice, el mayor servirá al menor. Eso lo sabía Rebeca muy bien desde antes de dar a luz. Y yo bendigo a aquellas mujeres que saben lo que van a hacer sus hijos antes de dar a luz, que están preguntando a Dios por sus hijos, ¿cierto? Por los niños que vienen y por los que ya nacieron. Ahora, mis amados, dice, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Ahora, ¿por qué llamaron a este niño que nació primero Esaú? Porque era rubio, porque era bien llamativo. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañal de Esaú, y fue su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bien, ahora la otra pregunta que nos contestamos aquí. A Esaú lo llamaron Esaú porque era rubio, y a Jacob lo llamaron Jacob, ¿por qué? Porque su mano salió pegada en el calcañal. ¿Sabe qué significa el nombre Jacob? El que persigue alcanzar, el que lucha hasta lograrlo. Recuerda que Jacob luchó con el ángel por una bendición y no lo dejó hasta que el ángel lo bendijo. Es decir, Jacob en su espíritu era una persona que perseguía hasta lograrlo, que luchaba hasta poder recibir las cosas que Dios tenía para él. No era una persona que simplemente se dejaba llevar por las circunstancias. Entonces, mis amados, dice aquí que nacieron los 2 niños. ¿Qué edad tenía Isaac? 60 años. Ahora dirían en este tiempo un abuelo cuidando niños, pero en ese tiempo era diferente. Ellos vivían 150, 180 años, ¿sí? Y era una buena edad de pronto para criar. Vamos a Génesis 25 del 27 al 34. Dice, y crecieron los niños. ¿Quiénes crecieron? ¿Y cómo eran? Gemelos, ¿cierto? ¿Cómo vemos los gemelos en este tiempo, no? Que los ponen a veces en un coche doble, ¿no? Y lo llevan por el centro comercial, los gemelos, ¿cierto? ¿Y cómo los visten? Iguales, los ponen iguales, los colocan los mismos zapatos iguales. Pero eso es un error, porque los 2 son muy diferentes. Y ese es el problema. Desde ahí vemos por qué hay tantas peleas entre los hermanos cuando son mayores. Se ven muy bonitos, se ven vestidos iguales, con el mismo gorrito, con los mismos zapatos, se ven muy hermosos, pero por dentro los niños son muy diferentes. Dice
Dice, Esaú fue diestro en la caza, es decir, Esaú era un joven de campo, le gustaba estar afuera, en el monte, ¿cierto? En la selva, en la finca, estaba trabajando y acompañaba a Isaac. Dice que era un hombre de casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Bien, uno se la pasaba en la calle, en el monte, en la montaña, Esaú, y el otro se la pasaba en la casa. Era quietud, de pronto ayudándole a su mamá a hacer los quehaceres de la casa, ¿cierto? Y entonces llegaba Rebeca y decía, bueno, ¿quién me ayuda a lavar la loza? ¿Y qué decía Esaú? Tengo que irme para la montaña. Pero Jacob se quedaba y entonces empezó a tener una buena relación con su mamá. Y Esaú empezó a tener una buena relación con su padre. Sigue diciendo aquí, Rebeca amaba a Jacob, ¿cierto? Y amó Isaac a Esaú porque comía de la casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué decía Isaac? Ese sí es mi hijo, ese es un valiente. Él va al monte, él va y trae carne de casa y me cocina. No como ese Jacob se la pasa en las faldas de la mamá. Ahí es que lavando la loza, que limpiando, que mirando, que arrejando las flores. No, yo prefiero a Esaú. Pero dice que Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Rebeca necesitaba hacer algo en la casa, ¿quién cree que estaba para ayudarla? Jacob. Esaú ni estaba por ahí. Entonces vemos cómo estos dos gemelos que los vestían de igual manera, que los llevaban al centro comercial en el mismo coche, que le ponían la misma ropa, por dentro eran muy ¿qué? Diferentes. Ahora dice la palabra que en un día llegó Isaac. Dice, dijo Jacob, te ruego que me, dijo a Jacob, dijo Esaú a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. ¿Por qué? Porque él venía de la montaña, de casa, y de pronto no había comido nada, llegó cansado, ¿cierto? Y pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Ahora, ¿cómo así que se llamaba Esaú y ahora se llama Edom? Cuando la Biblia habla del nombre, habla del carácter de la persona, de quién es. Por eso el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a este mundo. Y los nombres bíblicos tienen una gran connotación. Entonces vemos que aquí Esaú llega del campo y le pide a Jacob que le dé de beber, de comer ese guiso rojo, pues estaba muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Aquí hay algo bien impactante. Este conflicto que vemos ahora entre Israel y Palestina, Gaza, nació en el vientre de Rebeca. Desde su vientre estaba esta pelea que ahora la vemos aún muy marcada. Y cuando nosotros no entendemos lo que bíblicamente está pasando, pues nos parcializamos por uno y no realmente vemos lo que Dios está haciendo en la tierra. Porque Dios está acelerando las señales y lo que escribió en su palabra se cumple. Y vemos cómo las cosas van acelerando. Entonces ese conflicto de Israel y Gaza nació o se originó en el vientre de Rebeca, donde ya sus dos hijos peleaban. ¿Quién? Esaú, que fue el que nació primero, y Jacob. Ahora, mis amados, dice que fue llamado Edom. ¿Sabe? En la Biblia Dios habla en contra de Edom. Dice que Edom será destruido. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que pasó. Dice que le dijo Esaú, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, ¿por qué es importante, mi amado? La primogenitura en la Biblia está relacionado con el llamado de Dios.
¿cierto? El primogénito tenía un llamado de Dios especial, pero Dios había determinado que el primogénito, el del llamado especial, fuera Jacob, aunque hubiera nacido de segundo. Y Rebeca lo sabía. Y entonces vemos aquí cómo Esaú menospreció el llamado de Dios, menospreció la primogenitura. ¿Y por cuánto lo vendió? Por un sancocho, mi hermano. Vendió su conciencia, vendió su llamado, vendió su propósito por un plato de lentejas. Y dice la palabra que Jacob se lo hizo jurar. Pero él creyó que era de mentiras. ¿Por qué? Porque cuando llegó el tiempo de que Isaac, ya viejo, tenía que bendecir al primogénito, él llamó al primogénito, que para él era Esaú, pero para Dios, ¿quién era el primogénito? Era Jacob, porque Dios en él era el que tenía el propósito. Y entonces dice la palabra que Rebeca escuchó cuando Isaac estaba dando instrucciones a Esaú para que fuera al campo y cazara y trajera un plato delicioso para él, y él luego lo iba a bendecir. Entonces Rebeca rápidamente le dijo a Jacob: ve tú, tráeme un cordero, yo lo preparo para que tu padre te bendiga. Y entonces vino Jacob y trajo la vianda, trajo el almuerzo, y dijo Isaac, aunque ya no veía nada, no podía ver, dijo: ¿realmente eres tú? Dijo: sí soy. Pero era Jacob. Y entonces él lo bendice. ¿Qué podemos ver en esto, mis amados? Que lo que Dios había determinado desde el vientre se está cumpliendo. Que el que iba a tener la primogenitura, el llamado de Dios, era Jacob. Por eso dice la palabra: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Mis amados, la Biblia habla de Esaú y de sus descendientes de una manera muy peyorativa. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron a Dios y menospreciaron el llamado de Dios. A ellos no les interesó el llamado ni meterse con el Señor. Ellos solamente querían vivir en su carne, llenar su vientre, como lo hizo aquí Esaú. Perdió su primogenitura simplemente por llenar su estómago. ¿Cuántas veces? ¿Una semana? No, por un día. Porque realmente a él no le interesaban las cosas de Dios. Entonces, mis amados, después de que sucedió eso, y Esaú vino y supo que el padre Isaac ya había bendecido a Jacob como primogénito, dice aquí la palabra: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué pensaba Esaú? Dijo: tantico, un momentico, mi papá morirá y entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Recuerdan? Estos gemelos que los vestían igual, que los sacaban al centro comercial en el mismo carro, con la misma ropita. Mire ahora qué están pensando: el uno matar al otro. Mis amados, y dice la palabra que él lo pensó en su corazón, es decir, lo maquinó. Y fueron dichas a Rebeca estas palabras. ¿Quién le dijo estas palabras a Rebeca si él pensó? El mismo Dios le dijo: pilas, Esaú va a matar a Jacob, haz algo. Y entonces a ella se le ocurrió algo: que se fuera para donde su hermano y allá estuviera un tiempo hasta que le pasara ¿qué? La ira a Esaú. Entonces, mis amados, pasaron 20 años. ¿Cuántos años? 20 años después de que Jacob sale de su casa huyendo y está allí donde su tío. Pasaron 20 años. Y entonces Dios empezó a incomodar las cosas para que Jacob tomara una decisión. Dice que su tío Labán ya no lo miraba de buena gana, sino que lo menospreciaba. Le decía cosas para irritarlo. De la misma manera, él ya empezó a sentirse que ahí ya no estaba bien. Pero también él pensó: no puedo vivir toda la vida peleando con mi hermano.
tengo que reconciliarme. Y él tomó la decisión entonces de regresar nuevamente a su casa y a su hogar paterno y materno. Miremos lo que dice Génesis 32, 6 al 8. Entonces Jacob ya empieza su regreso nuevamente con lo que había ganado, con su ganado, con sus familias, con sus siervos, dice, y envía mensajeros, dice Génesis 32, 6 al 8, dice, y Jacob envió los mensajeros, y estos mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Quiere cacao, diría Pacheco. ¿Quién va a encontrarse a un hermano a encontrar con 400 hombres? ¿Qué pensó Jacob? Este viene a matarme, este viene a destruirme, este viene a aniquilarme. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento, ¿qué? Escapará. Él empezó a hacer una estrategia. Si Esaú viene con 400 hombres, él no viene con buenas intenciones, viene a matarme. Y entonces hay aquí donde hace una estrategia. Pero mire lo que pasó. Génesis 33, 1 al 4 dice, alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Impactante, ¿no? ¿Cuántos años habían pasado? 20 años, y supongamos que él tenía unos 20 años, por lo menos unos 40 años de haberse conocido. 20 años estos hermanos distanciados, y ahora ¿qué están haciendo? Reconciliándose nuevamente. ¿Y cómo lo están haciendo? Dice que vino Jacob y se humilló y se arrodillaba para hallar gracia, pero Esaú, ¿qué hizo? Corrió, lo abrazó y le besó, y lloraron juntos. Ahora, qué hermoso encuentro, ¿no? Qué maravilloso encuentro. Se perdonaron, ¿cierto? De pronto hicieron un asado, ¿cierto? Hicieron banquete, hicieron danzas, estuvieron unos 3 días ahí. Pero cada uno siguió por su camino. Génesis 33 del 16 al 17 dice, así volvió Esaú aquel día por su camino, y Jacob fue a Sucot. ¿Qué quiere decir? Aunque se perdonaron, aunque eran mellizos, cada uno se siguió, ¿por qué? Por su camino. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos aquí en la mente. Y por eso tenemos muchos problemas por nuestros hermanos. Estoy hablando de los hermanos de carne, nacidos de papá y de mamá, o de papá y madrastra, o de mamá y padrastro. Creemos que todos van a seguir de la misma manera, cogiditos de la mano, celebrando lo mismo, haciendo lo mismo, y no entendiendo que cada persona tiene diferentes destinos. Colóquese por un momento de pie. Ahí levanta tus manos al cielo. Porque aquí vamos a entrar a la parte donde Dios va a hablar a tu corazón. Puedes sentarte. Y va a revelar realmente lo que hay en tu corazón por tus hermanos. ¿Por qué? Porque es que si no nos ponemos a cuenta con nuestros hermanos, vamos a tener problemas con Dios. No es que simplemente que Él haga lo que se le venga en gana, no. Si no tratamos de reconciliarnos, vamos a tener problemas con Dios. Eso dice Dios en su palabra. Lo dice ahí, dice, mejor así, cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Recuerda que Satanás es el acusador. Dice, está orando, está pidiendo que Dios lo responda, que Dios lo sane, pero mire cómo está peleando con su hermano. Mire, está peleando con su hermano. Hace 20 años que no se hablan. Hace tanto tiempo que no se dirigen una palabra. Ahora, mis amados, generalmente cuando los hermanos nacieron,
Eran niños que crecieron en la casa. Hablemos de un hogar normal que no tuvo tantos problemas. Crecieron como jugando, compartiendo, comiendo, riendo. Iban creciendo y se empezaban a compartir todo, empezaban a planear juntos todo, ¿cierto? Pero a medida que iba pasando el tiempo y las circunstancias, se fueron distanciando. Jugaban todo, pero a través de la vida hay un resultado lento. ¿Por qué? Por las palabras, por los hechos, por los rencores acumulados, por las situaciones difíciles que se presentaron entre hermanos. Y aquí es donde por el Espíritu de Dios yo quiero que coloques tu vida ahí delante de la luz del Señor. Porque el Dios poderoso tiene una luz que alumbra nuestros ojos espirituales y nos muestra el camino. Mis amados, a medida que maduramos, a medida que nos envejecemos, la sangre ya no es suficiente para mantener los lazos entre hermanos. Se necesita realmente una conciencia, una actitud, un afecto genuino, coraje para enfrentar las heridas del pasado y que si podamos vivir tiempos buenos con los hermanos. No que vivamos ahí tomados de la mano para aquí y para allá, comiendo en el mismo plato, no, pero sí por lo menos respetándonos los unos a los otros. Ahora vamos a ver algunas de las cosas por qué los hermanos nos distanciamos. Y el primero es creer que todos los hermanos vivieron la misma infancia. Recuerda a esos dos niños gemelos, Esaú y Jacob, en el mismo coche, comiendo el mismo helado en el centro comercial, ¿cierto? Vestidos los dos de la misma manera y ahora tratándose de matar. ¿Qué pasó? Pues mis amados, aunque crecieron en la misma casa, compartieron experiencias diferentes. La percepción de la infancia, los recuerdos de la infancia son diferentes del mayor al menor. Generalmente en las familias normales el mayor es el que le toca más duro en la vida. Por eso a veces el mayor es el que le es más difícil conectarse con la vida. ¿Por qué? Porque algunas veces el mayor a los 6, 7 años ya tenía que trabajar para ayudar a los que estaban naciendo y cuidar al pequeño que no le faltara nada. A veces el mayor no pudo estudiar, pero luego el último es el que estudia. El menor es el que se le da todo y aún el mayor apoya y ayuda para que eso suceda. Entonces, claro que los dos hermanos van a tener ideas diferentes de la niñez, ¿cierto? Uno va a tener una niñez con el amor, con el cariño y con la provisión de la familia, del papá y de mamá, y otro una idea, una infancia de trabajo. Una infancia en lugar de estar jugando allí en el patio, algunos niños ya estaban lavando la loza, ya estaban trabajando, ya estaban haciendo cosas de mayores. ¿Por qué? Porque la vida se les presentó de esa manera. Lo que para uno fue un hogar seguro, para el otro pudo ser un lugar opresivo. Al menor se le consentía y al mayor se le obligaba. Y generalmente cuando hubo un hermano enfermizo, ¿recuerdan ese enfermizo? Que no se puede sacar porque el frío, el aire, el calor, el sol, la comida, todo le hace daño. Entonces los papás lo tienen ahí. Y todo es que hay que cuidar ¿a qué? A su hermanito. Entonces, ¿qué pasa a esos hermanos cuando son adultos y recuerdan eso? Pues ven como si hubiese una diferencia. Ahora, lo que para uno fue un lugar con todo lo necesario, para otro fue un lugar lleno de necesidades. Para un hermano de pronto tuvo todo y al otro no tenía las mismas bendiciones. Otros perciben a sus padres como un padre severo, un padre negligente, ¿cierto? Un padre tirano, pero para otros lo pueden percibir como un padre amoroso y justo. Al no entender que la infancia de los hermanos fue diferente, eso va a traer problemas para relacionarnos. Es decir, si no comprendemos que mi hermano vivió una infancia diferente, que creció de una manera diferente, por eso piensa así. Y si yo quiero que él encasillar su mente en mi manera de pensar, vamos a tener problemas y nos vamos ¿a qué? A distanciar. Otra de las cosas es la lucha
por el afecto de los padres, por el amor de los padres. Generalmente yo gozo mucho con las mamás que dicen, yo les pregunto, ¿a quién quiere más? Y ellas, ¿qué dicen? Repítame todas. A todos los quiero igual. Mentira. Eso no es así. Que hay un afecto, pero hay alguien que está más cerca. ¿Por qué? Porque la vida lo presentó así. De pronto es el menor, de pronto es el mayor, de pronto es el que hace caso, de pronto es el que no toca estar amenazándolo para que haga un mandado, sino lo hace con gusto. Entonces la mamá empieza a conectarse. ¿Qué dice la palabra? Y Rebeca los amaba a ambos por igual. No, dice que Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque él estaba cerca. Y Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? Porque le seguía la corriente al papá. Estaba ahí cerca. Entonces, mis amados, eso es clave y nosotros tenemos que entender eso como padres. Hay un hijo que nos conecta más que otros, pero eso no quiere decir que tengamos falta de sabiduría para criarlos y guiarlos en el temor del Señor. Ahora, muchos hermanos se ven inmersos en una competencia silenciosa por el afecto, por el reconocimiento, por la validación de sus padres, ¿cierto? Porque se escucha en el día, no, es que Luisito sí hace caso y Pedrito no. Y el bueno es Luisito y el malo es Pedrito. Entonces el niño no entiende y dice, bueno, ¿cómo yo hago para que digan que los dos seamos buenos o que el bueno es Pedrito? El niño no sabe, no entiende porque hay una preferencia. Y entonces a veces se empiezan a comportar mal y peor. Hay esa diferencia. Entonces esa carrera que es invisible, que no es por bienes materiales, sino por el deseo de ser elogiado, de causar menos problemas o de cuidar mejor la familia. Cuando el amor de los padres se siente como un premio que hay que ganar, el vínculo se deteriora. Cuando el hijo tiene que hacer una cantidad de cosas para que su padre lo ame grave, porque nosotros, los padres, tenemos que amarlos así como Dios nos ama a nosotros. Él simplemente nos ama. Y así nosotros debiéramos amar a nuestros hijos y no mostrar una parcialización por uno más, porque eso los va a poner a pelear entre los dos. Entonces, mis amados, eso va generando una envidia. Eso se transforma en un resentimiento silencioso. Y entonces los hermanos se vuelven extraños, porque en el fondo siguen compitiendo por el amor que nunca fue incondicional. Es una lucha por el amor de los padres, por la aprobación de los padres. Y eso es clave. Si fuese, mis amados, así, en una familia donde están los hermanos, ¿a quién debe servírsele primero en la mesa? No está el papá, está la mamá y los hermanos. ¿A quién? Al mayor. Y los menores lo van a entender. Pero cuando el mayor, que le toca hacer los mandados y ve que le sirven primero al menor, dice, este no hace nada, se la pasa viendo televisión y le sirven primero. Pero si los niños ven desde pequeños que ya hay unas reglas, que hay una dirección, lo van a entender sin ningún problema. Pero cuando hay esa falta de sabiduría, pues vamos a tener problemas, y problemas graves muchas veces entre hermanos que nunca se quisieron hablar. Número 3, otra de las cosas que debemos entender es que los hermanos, cada uno tiene caminos de vida diferentes. Cada uno tiene caminos de vida diferentes. A medida que los hermanos crecen, sus vidas toman rumbos diferentes de forma natural. ¿Recuerdan? Jacob era hogareño, vivía entre las tiendas, era una persona que buscaba a Dios. Esaú se la pasaba en la calle, en la montaña, con gente por allá, malosos. Tenían caminos diferentes. Ahora, a medida que los hermanos crecen, sus vidas toman rumbos diferentes de forma natural.
Uno puede elegir la estabilidad. Ese hermano que está predecible, que se siente bien en la casa, que a veces no se quiere ir, que está bien, que está contento. Ese es su carácter, esa es su esencia. Pero hay otro que ya a los 13, 14, 15 años ya está diciendo que se va de la casa. Es decir, tiene naturalezas diferentes. ¿Por qué? Porque le gusta la libertad, le gusta el riesgo, le gusta el cambio constante. Aquí, estar por allí, le gusta la aventura. Y eso hay que entender. El problema no son las diferencias, sino el juicio que surge de ellas. ¿Por qué? Porque el que se queda en casa dice, mire, ese se va y no ayuda en casa. Y el que se va dice, mire, ese le da miedo buscar aventura, no le gusta el progreso, se está mejor ahí seguro en la casa y no hace nada. Entonces, ¿cierto? Esas diferencias, ese juicio entre hermanos, esa crítica por lo que el otro eligió, ¿cierto? Sintiendo que lo que él eligió es lo correcto y que el que se aleja de la familia eligió lo incorrecto, es donde tenemos problema. El no poder aceptar al otro tal como es, sin intentar cambiarlo, es una de las principales razones por las que muchos lazos familiares se rompen. Es decir, la mentalidad de que todos los hermanos tienen que ser iguales y hacer lo mismo, ¿cierto? Y comer de la misma manera, ¿cierto? Y hacer las cosas iguales. No, son diferentes. Y eso los hermanos tienen que entenderlos. Ahora, número 4. La herida de la injusticia familiar. A veces en la familia se asignan roles y se manifiestan favoritismos, aunque eso sea inconsciente, ¿cierto? Por ejemplo, el que tranca la puerta, pues puede ser el más alto y lo hace porque es más alto, ¿cierto? Y el que de pronto limpia por debajo puede ser más pequeño, porque le facilita. Entonces hay roles, hay situaciones que se dan inconscientes, pero un hijo puede ver eso, ¿cierto? Como algo problemático, como algo de injusticia. A mí siempre me ponen a hacer lo mismo, a mí me toca hacer lo mismo. Ve eso como un trato desigual. Por ejemplo, el cuidar a los padres. El que cuida a los padres, el último, se siente que todos los hermanos se la montaron. ¿No es así? Y es que a mí me toca cuidar y ustedes no hacen nada. Y a mí me toca cuidar, y entonces él se siente la víctima, porque tiene la bendición de cuidar a los padres. Entonces, mis amados, la relación entre hermanos se debilita cuando la herida de injusticia no es reconocida y por lo tanto no puede sanar. Cuando la persona o el joven o el hermano cree que hay una injusticia, que al otro lo prefirieron más que a él, y él no sana esas heridas, pues se la va a ir contra los hermanos. Número 5, la independencia como forma de protección. A medida que los años pasan, el alma se vuelve más selectiva. Para muchos el distanciamiento no es el resultado de un conflicto, sino una elección consciente para preservar la paz interior. Insistir en un contacto, es decir, en compartir, en relacionarse, pues es simplemente solamente momentos para pelear y volver a recordar los dolores del pasado. Entonces lo que hacen los hermanos es distanciarse cada vez más lejos y de esa manera tener su corazón a salvo para que no sea herido por las cosas de pasado. Alejarse, ¿cierto? Para algunos es un acto de amor propio, es decir, me alejo para que no me hagan daño. Pero algunos otros lo ven, se aleja porque no quiere saber nada de nosotros. Ahora, mis amados, esto es bien importante, porque hay personas que su naturaleza es así y tenemos que entenderla. Y no quiere decir que no nos amen. Número 6, el peso de las expectativas no correspondidas. El peso de las expectativas no correspondidas. Y vamos a colocarle a esto aquí
un poquito de chispa para que funcione. El peso que se le ha metido a los hermanos que tiene que responder por las deudas de los otros. Hay algunos que se les metió eso desde niños, que el hermano es el que tiene que estar apagando los incendios del otro hermano, las metidas de pata, ¿cierto? Sus vicios, sus malos negocios, su orgullo, su altivez, y entonces el pobre otro es el que le toca ahí estar. ¿Y quién es el que le atiza a eso para que suceda eso? Tranquilos, aquí no. ¿Quién es el que hace más eso? La mamá. Uy, mano, Carlitos, mire, Pedrito allá, mire, lo van a echar, lo van a sacar del apartamento. Usted está ganando bien. Y el Pedrito, pues trabaja y gana, sí, pero es para él. Y entonces Pedrito toca estarle metiendo allá y ni come él, ni come el otro, y ni se arreglan las relaciones. Entonces, expectativas no correspondidas. Se inculca que los hermanos deben ser incondicionales. Mi hermano contigo hasta la muerte. ¿Sí? Y algunos sí, pierden hogar, pierden familia, pierden esposo, pierden apartamento, pierden casa por estar ayudándole al hermano. Una idea que se les metió desde niño es que ustedes tienen que ser uno solo. No, la Biblia dice que son diferentes y que cada uno se forja su futuro. Ahora, mis amados, siempre deben estar disponibles, se inculca socialmente que los hermanos siempre deben ser incondicionales, siempre disponibles en momentos de crisis o de alegría. Sin embargo, esta fantasía choca con la realidad. ¿Por qué? Porque los hermanos son seres humanos, tanto el disciplinado y organizado como tanto el indisciplinado y irresponsable. Son seres humanos con sus propias limitaciones, problemas y agotamiento emocional. Cuando no cumplen con la lealtad que imaginamos, la decepción es doblemente dolorosa, ya que no solo duele la ausencia, sino también la ruptura de una promesa que nunca se hizo. ¿Por qué? Es decir, le metió tanta plata y no pasó nada. El otro hermano no se arregló y seguimos peleando y siempre sigue habiendo un distanciamiento. El distanciamiento surge entre los que esperamos, ¿cierto?, que los hermanos nos suplan todo y nos ayuden en los problemas que nos metemos. Eso no es así. Cada persona tiene sus problemas, tiene sus retos, tiene sus sueños, tiene sus propósitos. Y eso de idealizar, de querer que vivan así como gemelos en el mismo coche de aquí para allá, celebrando todos el Día de la Madre y el Día del Padre, metidos todos ahí, y el que no vino le cayeron todos encima. Y aquí la palabra de Dios nos dice que los dos son diferentes y cada uno toma su camino. ¿Recuerda? Se reunieron, Jacob y Esaú se abrazaron, se perdonaron, pero ¿qué? Cada uno para su casa, para su idea, para su trabajo. Y vemos que los dos progresaron. Los dos eran tremendamente ricos. Esto es impactante. A veces cuando estamos metiéndole la mano y ayudándole al otro y al otro y al otro, no sucede nada. Peor. Número 7. El dejar para después la reconciliación. ¿Cuánto tiempo Jacob duró peleando con Esaú? 20 años. Ahí. Desde que Esaú pensaba matarlo. Pero llegó un momento que dijo, no puedo vivir toda la vida peleando con mi hermano. ¿Por qué? Porque volvamos allí a Filipenses 1:9, recuérdalo. Cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de que yo no amé a mi hermano, que no lo supe entender, que no lo supe comprender. Ahora, mis amados, recuérdalo siempre. El dejar para después la reconciliación. Y yo siento en mi espíritu que a alguien le está llegando este mensaje. Porque de niño fue enfermizo y tuvo muchos problemas.
Y cuando hay alguien enfermizo, ¿a quién se le pide un favor? Al que no está enfermo, al que está bien. Pero él está comprendiendo que no fue culpa del hermano, no fue culpa de la vida, es que Dios presentó las circunstancias así. Uno dice, ¿cómo es que el problema de Esaú y Jacob ha pasado más de 3.500 años y todavía está vivito? Y lo estamos viendo ahora. Porque nada sucede sin pensar. Por eso, mis amados, tenemos que arreglar nuestras relaciones con nuestros hermanos. Eso Dios lo mira. Por eso muchas veces Dios no puede obrar. Y recuerda, no es que vamos a estar nuevamente ahí como amiguis contándonos todos ahí, tomando cereal y el té todas las tardes, no. Pero por lo menos nos respetamos, nos entendemos que somos diferentes y nos amamos con un amor diferente, entendiendo que cada uno en Dios tiene un propósito, un plan. Todos tenemos un llamado de Dios. Esaú tenía la primogenitura, el llamado, el propósito de Dios, pero él la descuidó, la desechó, la menospreció. Pero nosotros no la menospreciamos. Nosotros tenemos un llamado de Dios para hacer luz en nuestra casa y luz con nuestros hermanos y sanar relaciones rotas y llamarnos y compartirnos. Y esto es clave. Hable con su hermano, pero que escuche su voz. No con WhatsApp, sino que escuche su voz. Porque en la voz la persona detecta realmente lo que tiene, lo que hay, lo que siente. Un saludo, un llamado. Simplemente, hermano, estoy pensando en esta semana. ¿Cómo estás? ¿Listo? Se empiezan a romper cosas. Y ojalá hagámoslo hablado. Y sanemos las relaciones con nuestros hermanos. Y vivamos en victoria y en bendición. Que podamos entender, mis amados, que Dios tiene un propósito y un plan para cada hermano, para cada hijo. Y es lo que nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Señor, ¿y qué de este hijo? Recuerda, Isaac oró para que su esposa tuviera hijos. Y Rebeca oró ¿para qué? Para saber qué bochinche había en su estómago, de qué se trataba esa pelea, por qué tenía ese problema. Y entonces viene la revelación de Dios. Mira, Rebeca, 2 naciones hay en tu vientre, y los 2 serán grandes. Uno será fuerte y estará cerca de mis atrios en las tiendas de Dios, pero otro estará fuera y el mayor servirá al menor. De la misma manera, para nuestros hermanos y nuestros hijos hay un propósito. Que entendamos esto para vivir en victoria y en bendición. Y declaremos la palabra y sanemos nuestro corazón. Y nos reconciliemos con nuestros hermanos y podamos vivir tiempos buenos, tiempos bonitos. ¿Cierto? No que este 24 y que este fin de año, no, que por lo menos una llamada sincera, una llamada de amor diferente. Dice, mire, está cambiando, su tono es diferente, habla diferente, y eso lo hace Dios porque estamos entendiendo la palabra y creyendo que Dios dice que Dios espera que el amor aumente, que el amor crezca. El amor para Dios, el amor para el cónyuge, el amor para nuestros hermanos, el amor para nuestros hermanos en la fe. Y que podamos vivir en esa victoria del Señor.